Me voy a dedicar a hablar acerca de los medios cristianos de comunicación. De manera que este segmento hoy va a estar particularmente dedicado a quienes se desempeñan en medios cristianos, sea radio, televisión, prensa escrita, internet. Y quería contarles que una parte de lo que voy a decir ahora y mucho más aparece en este libro que se llama La palabra en su laberinto, que dice ideas laterales para cristianos en los medios de comunicación. Este es el libro que más han comprado eh, de la nueva sección que tengo en mi vida marketinera. Ahora sí podés decir, como digo en mi libro. Como digo en mi libro, me parece, me cuesta tanto decir, Sí, como dice sí. mi libro, que lo suena. Tantos años, Benjamín, tantos años riéndonos de esa frase y haciéndole bullying a todos los que dicen eso, y de repente acá Entonces ahora estamos. que lo pueden encontrar en mi sitio lasHojasdeparra.com. Bueno, algunas de las ideas que voy a exponer aquí están desarrolladas mucho más. Y lo que iba a decirles, chicos, chicos, eso sonó muy argentino. Como decir como los chilenos, lo que le quería decir, chiquillos, es lo siguiente. A los chiquillos, le vamos a decir a los chiquillos del bloque, que tal vez debamos hacer dos secciones, porque en la- lo que terminaría ahora es justamente la parte que la mayoría de los comunicadores siempre preguntan, ¿no? Es cómo hacerlo si lo que voy a decir me parece a mí que no está bien. Digo que a lo mejor hay una segunda parte si salgo bien de la cirugía del lunes, porque si no vamos a tener que hablarlo en algún universo paralelo del No, no, va a futuro. salir todo bien, va a salir todo bien. Bueno, este, bueno, quiero que sepan, no quiero darle mucha luz Ujú. al tema, pero el lunes tengo una cirugía más o menos delicada, en la mañana temprano, así que espero que el jueves estaré en condiciones, por último desde la UTI voy a transmitir. Bueno, es broma, todo es broma. Así que no sé, cuando ustedes digan, No, bueno, estoy. ayer estábamos hablando y charlamos del tema del podcast que estamos haciendo con Gonzalo, que se llama Tan distintos que nos parecemos. Y bueno, el primer episodio hablamos de la música como una especie de gancho Ujú. y dialogamos. El segundo sale hoy, tiene que ver con los medios. Y estábamos hablando de los líderes como tercer episodio del podcast que va a salir la semana que viene. Y bueno, me puse a hablar con vos, Benjamín, de los líderes. Y bueno, broma va, broma venía, qué sé yo. Me dijo Benja, y si hablamos de los líderes mañana, y le digo, no, mañana sale medios. Y Ujú. dijo, mejor todavía, me gusta más hablar de los medios. Eh, Hoy, para dar un adelanto, un teaser de lo que sale en el podcast, hablamos también de los medios en el sentido de que, qué sé yo, en un medio, por ahí cuando una persona cristiana trabaja en un medio regular, normal, no sé cómo decir, en un medio, En un mes. eh, generalmente, por llamarlo así, los hermanitos le recriminan que no menciona a Jesús o que no está hablando de Dios todo el tiempo. Wow. Y es como una especie de crítica. Y bueno, de ahí se dispara la charla que tenemos en el podcast. Y también después nos metemos en los llamados medios cristianos, que o sea, son medios igual que los otros, pero con otra intención, supuestamente. Entonces, de ahí se dispara el podcast y de ahí vamos a hablar con vos, que tenés la palabra en su laberinto, que obviamente son muchas de las charlas que has dado en capacitaciones de CBC La Voz y en capacitaciones personales. Así que te escuchamos. O no sé si Gonzalo quiere preguntar Sí, algo por como un favor. disparador y que arranquemos de una. O sea, la verdad es que quiero que él encare como él lo tenía pautado y le voy a ir preguntando porque es un tema que me interesa mucho y no quiero adelantar. Bueno, van a tener que interrumpirme forzadamente porque voy a, porque vengo, no sé, escribí 2 páginas, no sé si las vamos a poder desarrollar todas. Sí, efectivamente estos contenidos están. El libro La palabra en su laberinto, es como un resumen de lo que existe en mi corazón
toda la vida, desde que yo empecé a trabajar en una radio cristiana, digamos, evangélica en Chile. Y todo esto, eso fue en 95, así que ustedes que saben más de sumas, no sé cuántos son del 95 hasta ahora, he estado involucrado en este tema. Y bueno, tengo muchos sentimientos al respecto porque no es solamente una observación académica a distancia, ¿viste? Como suele ser una abstracción filosófica, sino que todo lo que digo lo he vivido personalmente. O sea, es de mi historia personal y de mis luchas personales y de mis algunas realizaciones personales que no tendría tiempo de detallar todo. Así que tengo 4 puntos que me gustaría desarrollar y ya saben, por favor, pueden interrumpirme. Primero, digamos que no hay comunicación cristiana o medios cristianos. Yo estoy en completo desacuerdo con ponerle el apellido cristiano a las cosas. La comunicación es comunicación, punto. La música es música, punto. La educación es educación, punto. Lo que hay es que son cristianos haciendo esas cosas. Cristianos que hacen radio, cristianos que hacen educación, cristianos que hacen ciencia, cristianos. Me acuerdo una vez, estábamos en Colombia y estábamos en un coicón. Entonces había un stand donde ofrecían para una isla, San Andrés o algo así que está cerca de Cartagena, y había una empresa que hacía turismo cristiano. Oh, ¿cómo era? No sé, yo ¿Qué es eso? decía, ¿cómo se llama? ¿Qué será turismo cristiano? O sea, ¿qué harán que es distinto del turismo, digamos? No sé, tal vez orarán o cantarán himnos durante la travesía o se encomendarán en las manos del Señor para que no les pase nada. O no sé, porque no se me ocurría qué otra cosa podía concebirse como turismo cristiano. Y además hay gente que no es cristiana, que hace radio, que hace música, que hace educación, que hace ciencia. El tema es que cristiano es un adjetivo. Cristiano no es una cosa, es un adjetivo. ¿Ya? En cambio, música, educación, ciencia, comunicación son sustantivos, son cosas esenciales, son entidades en sí. Y el problema que pasa a veces con los adjetivos es que limitan los significados, los, los circunscriben, los confinan dentro de cierta esfera y los separan como si hubiera como si ese sustantivo tuviera otro significado. O sea, comunicación secular, entre comillas, que es una palabra odiosa para mí, pero para que se entienda, odiosa secular, odiosa para mí. Y comunicación cristiana, música secular, música cristiana. O sea, le quitas, es como que tú cercenas, como que haces una separación arbitraria en el concepto de comunicación y le pones este apellido. Entonces, por ejemplo, estaba pensando en otros, se me ocurrieron 2 a las 3 de la madrugada cuando estaba preparando esto. Uno era la moral comunista o la ética liberal. O sea, que hay moral y hay moral comunista. Sí. Hay ética y hay ética liberal. No, hay ética, hay moral, hay música. Entonces, me acuerdo que una vez Juan Marc escribió un artículo con un título re largo que decía: cristiano, deja de usar la palabra secular, porque ya lo tenían hasta aquí con la división, ¿viste?, entre secular y sagrado y todo eso. Entonces, ese es el primer punto. No sé si quieren agregar algo ahí. ¿Por qué crees que pasa con los medios y con la música y no pasa tanto tal vez con el cine o con los libros? Ahora sí, con el cine y los libros ya se está Bueno, pero no está. segmentando. Claro, pero si uno se pone a pensar en los últimos años, eh, uno hablas de música y como que todos abren los ojos, pero hablas de otras cosas y no te preguntan, ¿es cristiano o no es cristiano? Bueno, eso es producto de la... Bueno,
es un tema grande, ¿eh? Es producto de la teología y de la enseñanza evangélica de los últimos 200 años, que proviene fundamentalmente de Europa y de Estados Unidos, Nada que es, más, yo pensé que eran pocos años, dijiste 200 no, años. no, O no, sea. 200, cuando más o menos empieza todo el movimiento misionero y empiezan a venir misioneros que Ujú. tienen esta formación más platónica, que dividen el mundo en espiritual y secular, que Mm, consideran que todo lo de este mundo es inmundo y solamente las cosas cristianas evangélicas son santas y puras, y esa es la formación que recibimos en Sudamérica. mm, Entonces tenemos esta idea de que la vida, el mundo, la Biblia, Dios es así, porque así fue que nos enseñaron. Pero si uno se pone a investigar y a trabajar, como yo he hecho en los últimos 15 años, a profundizar en los significados, esta cuestión de separar la realidad en dos es completamente platónica, griega, gnóstica, que influyeron incluso sobre el apóstol Pablo y sobre los siguientes pensadores cristianos. Entonces metieron esta idea de que lo que es de este mundo es algo sucio y no debe. Entonces, si hacemos música, tenemos que decir, sí, pero es música cristiana. mm, En la Edad Media se decía, es música sacra, Ujú. ¿ya? Había música profana y música sacra. La música sacra era la verdadera música. Bueno, es mucho más. Segundo, el otro punto es, hablemos de la misión de los medios así llamados cristianos. Entonces yo te pregunto a ti, a ustedes, ¿cuál es la misión de CBC? De la radio CBC La Voz? ¿Cuál es el objetivo de la radio CBC La Voz equipar al Hoy, cristiano. hoy en día, en porque este fue momento? modificando, ¿no? No, no, no sé, pero ¿cuál es lo que ustedes creen que es el objetivo de la radio? De cualquier radio, pero de CBC La Voz, ya que ustedes están ahí. Bueno, el que tenemos nosotros es equipar y movilizar a los cristianos. Ok, bueno, está bueno, ¿eh? Cómo se han ido adaptando, porque el otro objetivo, Sí. Ujú. que la mayoría de los medios cristianos, cuando cualquier evangélico, sea pastor, sea un particular, se le ocurre que quiere tener una radio, una tele, dice, es para predicar el evangelio, Para para evangelizar, sí. alcanzar a los perdidos, ¿ya? Las Para naciones. alcanzar a los no alcanzados. Entonces, la idea de cualquier persona que quiere meterse en los medios, cualquier hermano o hermana que se quiere, es para predicar el evangelio, para alcanzar a los perdidos. Aunque yo discrepo con ese concepto de no alcanzado, ¿eh? Porque es un invento norteamericano. Pero examinemos el contenido de estos medios. Si no es el 100%, al menos casi la totalidad de la audiencia de estos medios ya es alcanzada, por Ujú. loco. Mira, yo me he peleado, he dicho esto en cada single seminary que he estado de las capacitaciones, y yo digo, no me cachan, no, no, no. Si yo fuera director de un medio de comunicación y escuchara a un Benjamín Parra decir esto, me estremecería, ¿entendí? O sea, si tú me decís a mí que ahí en tu letrero dice, Dios nos dio este medio para alcanzar a los perdidos, y el 97% de tu audiencia son alcanzados, que ya conocen a Cristo, que ya conocen el lenguaje, estás mal, tenés que cambiar el objetivo. Y yo creo que en este caso CBC ha dado un buen paso a decir, bueno, en realidad es equipar a los creyentes, acompañarlos, entretenerlos, edificarlos, ya no, porque si me dices a mí que es para alcanzar a los perdidos, yo te tengo que decir con todo el amor que tengo a CBC que más del 90% de la audiencia de CBC es gente que ya conoce a Cristo. La Ujú, gente no cristiana, la masa de gente no cristiana no elige escuchar CBC, ¿me ujú, entendí? Ujú. A ujú. menos que CBC tenga algo que sea tan atrapante, tan atractivo, tan desafiante, que entonces vendrían a escuchar. Entonces, la verdadera misión de estos medios que dicen que quieren alcanzar a los perdidos es esta, es acompañar, entretener y edificar a los creyentes. Y lo voy a repetir para que no me traten de vender la pomada que el Señor les dio este medio para alcanzar a los perdidos, porque me lo dicen siempre. Aquí estamos, hermanos, para alcanzar a las almas perdidas. No,
Su visión en este momento es acompañar, entretener y edificar a los alcanzados, porque todo su contenido, todo su lenguaje, toda su música me dice que hay que ser alcanzado para desear esos contenidos, ¿me entendí? El no alcanzado no desea esos contenidos. Yo no sé por qué no se puede entender algo tan simple. Entonces, dejen de decir que el medio es para predicar el Evangelio. Es un medio para acompañar a los hermanos, para que se sientan bien, como no pueden ir a la iglesia ahora con la pandemia, tienen los himnos, las canciones, las predicaciones, las reflexiones, los pensamientos y todo eso. Y así también, bueno, otras cosas que saldrán en los siguientes minutos. Tercero, los medios manejados por cristianos se mueven entre estos dos extremos. Uno, como ya dije, son la iglesia al aire, con sus himnos, sus canciones, sus retóricas discursivas evangélicas, entendidas solo por evangélicos, y en muchos casos sirven como caja de resonancia para solicitar ayuda económica para que podamos, hermanos y hermanas, seguir con la radio para predicar el evangelio a los perdidos. Y en el otro extremo se convierten en copia fiel de la radio o del medio de comunicación que predomina en la cultura contemporánea. Dicen, no, nosotros vamos a hacer una radio que toda la gente la entienda, entonces para hacerse gratos al oído del público secular, copian modelos, voces, estilos, producciones, pero el problema es que diluyen totalmente la formidable propuesta cristiana. Y aquí es donde siempre me preguntan, bueno, entonces, ¿qué radio, qué televisión es la que usted propone? Bueno, yo digo, ustedes voy a usar una expresión poco académica, son muy sinvergüenza. Quiere que yo en 20 minutos le diga cómo hacer radio cristiana, verdaderos cristianos en la comunicación. Eso no se puede, porque es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de entender qué es ser cristiano y entenderse como cristianos en el siglo XXI, y eso parece que muy poca gente cristiana lo entiende. O sea, no pueden salir, ¿no es cierto?, de la jaula evangélica. Igual creo yo, Ben, creo yo que... Gracias. Ahí está. Qué estímulo, qué estímulo. Creo yo que, por supuesto que hay gente que está más cerca o menos cerca de saber cómo hacerlo, pero no sé si hay una manera de hacerlo, o sea, como una manera certera que en una oración uno diga, bueno, la manera de hacer radio cristiana es así. No, es imposible. Claro. Claro, por eso te digo, no lo pudiera decir acá. Claro. O sea, es una cuestión, es gente que tendría que formarse en muchos aspectos, en la literatura, en la comprensión en el lenguaje, en leer, escribir, hablar en público. O sea, hay una serie de cuestiones que son previas, el pensamiento crítico, todo eso que nosotros hacemos en nuestra escuela de pensamiento y acción cristiana, que comienza en abril todos los años y termina en noviembre. Pueden charlar conmigo sobre cómo ser parte de este proyecto académico, que ya tenemos 2 escuelas funcionando en este momento. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos poco tiempo. 3 minutos. Cuarto, y esta es la parte cotota, así que me va a tener que permitir decir. No tienen equipos de producción serios que se reúnan una vez por semana para determinar las pautas de acuerdo a una línea editorial. Es un equipo multidisciplinario que haga la pauta semanal. Las pautas las pone un jefe o bien 3 personas que son influyentes, o el pastor de la iglesia pone las pautas. Uno ve en las películas de los medios serios, no sé si han visto películas donde hay una sala de pauta, hay como 10 personas, se pelean, están discutiendo, peleando, qué vamos a poner, esta noticia va o no va, cómo vamos a encarar este asunto, lo vamos a encarar de este modo, de este otro, ¿no es cierto? Todos los días se reúne un equipo que, algunos son todos los días, yo siempre sugería por lo menos una vez a la semana, hagan una reunión de pauta, ¿me entendí? Que discuta, que proponga, que quita o ponga contenidos posibles para la siguiente edición. Jamás en la vida vi algo así en un medio dirigido por cristianos, nunca. Claro, te dicen, no, pero es que para eso necesitas un equipo de profesionales. Pero los cristianos que manejan medios cristianos nunca invierten plata verdadera en equipos profesionales de personas. Tienen los mejores equipos y recursos técnicos, pero nunca valoran el trabajo profesional. Es vergonzoso que en los medios cristianos
cristianos, las personas que hacen la radio, que hacen la televisión, o bien tienen sueldos que da vergüenza y sin embargo gastan $50,000 en un software de primera generación, pero te mezquinean el sueldito del mes. Entonces tú decís, no, es que este es un ministerio, no estamos aquí para ganar dinero, para hacernos ricos. No, pero los buenos profesionales son gente que tiene que ser estimulada, son gente que tiene experiencia, son gente que trabajó muchos años, o gente que tiene una vocación que hacen que el medio sea de mejor calidad. Entonces, ¿qué usan los medios? Hermanitos y hermanitas que tienen buena voluntad, que están dispuestos a trabajar gratis o por chirolas para que hagan la pega del medio de comunicación. Eso es algo que nunca entendí. ¿Por qué no se paga a expertos profesionales formados en instituciones especializadas para que hagan un buen trabajo? La razón, y esta es lo que vamos a hablar la próxima semana, es que los dirigentes de los medios cristianos creen que su mensaje es tan potente como es la verdad verdadera que no se necesita más que expresarla. Entonces cualquier hermano puede expresar la verdad de Cristo. Basta que abra la Biblia y pronuncie las cosas de Dios. Y ellos creen que es hacer medios cristianos de comunicación. Entonces en la próxima reunión, cuando regrese del limbo, me gustaría abordar estas otras cosas de por qué los dirigentes de los medios piensan de ese modo y cómo podríamos colaborar para que pensaran distinto. O sea, toda la gente dice, quiero hacer una radio distinta, quiero hacer una radio nueva, y empiezan a hacerlo y hacen lo mismo que están haciendo todas las demás. Yo digo, no, loco, aquí... Entonces, te pregunto, ¿será que no lo toman en serio? O sea, no. No, yo creo que lo toman ingenuamente en serio. O sea, ellos creen que seriamente están haciendo la obra de Dios en los medios, pero no. Bueno. Son entusiastamente incompetentes, pero con cariño, porque son entusiastas. Bueno, la próxima semana estaremos charlando con Benjamín Parra. Nos vamos on fire hoy. Sí, lindo, dulce, un mensaje dulce. El disclaimer, menos mal que sonó el disclaimer. Bueno, vámonos, que si no después llega mensajín. Gracias, Benjamín Parra Arias. Gracias en las redes. Benjamín Parra oficiales, ¿no? En YouTube, La Palabra en su laberinto, lo encontrás en lasHojasdeParra.com. Ahí podés buscar todos los libros, como dijo recién, ahí en su página. Nos vamos, Gonzalo Gastón, ya llega en Energía Total. Quédate prendido a CBC La Voz. Chau, ahora sí, nos vamos.